El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto está en 1 Corintios 13, del 4 al 7. ¿Cómo están, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. He querido compartirles a ustedes este lindo verso, ya que hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y no necesariamente el amor entre parejas, es el amor en general. El amor a tu familia, a tus hijos, ser buenos amigos, ayudar cuando tú lo puedes hacer, en fin, amar como Dios nos amó. Y pues quiero darles un abrazo gigante, un abrazo de oso en este día y todos los días, porque todos los días tenemos que dar amor, pero obviamente se ha seleccionado este día 14 de febrero para celebrar San Valentín, flores, regalos, corazones, en fin, pero el amor tiene que ser los 365 días del año, porque lo que tú haces con amor lo haces para ti mismo y lo haces para los demás. Cuando uno refleja el amor que se tiene en su corazón, las cosas te salen mejor y estás haciendo lo que a Dios le agrada. Y pues en este video cortito que les voy a dejar en mi lista de reproducción de puntadas básicas para aprender a tejer en 2 agujas, es la puntada corazón. Es muy bonita, muy fácil y sé que les va a gustar. Como esta es una muestra, voy a utilizar restos de lana que me han quedado de otro trabajo. En este caso, esta es una lana jazmín de color naranja. Y la voy a tejer con mis agujas número 4.5. Son agujas pequeñas. En esta muestra voy a tejer 19 puntos. Obviamente ustedes, si van a hacer una prenda más grande, van a tomar los puntos que necesiten. Si es una bufanda, pueden ponerle 25, qué sé yo, lo que ustedes deseen. Y vamos a empezar con el primer punto, que es un nudito parecido al que hacemos cuando voy a tejer a crochet. Cojo la aguja y vamos a apretarle un poquito. Vamos a hacer una lazada, sacamos y montamos a la aguja. Lazada, saco, monto a la aguja. Lazada, saco y monto en la aguja. Lazada, saco por debajo y monto en la aguja. Lazada y así. Esta forma de montar los puntos es mucho más fácil, más rápido, y con esto no vamos a desperdiciar tanta lana, porque de la forma tradicional se desperdicia mucha lana en la parte de acá y toca zafar de nuevo y volver a hacer hasta que no nos quede mucho aquí. Entonces la idea aquí no es complicarnos, sino hacer algo que facilite nuestro trabajo. Entonces, para mí la forma más fácil y más rápida de montar los puntos para tejer en 2 agujas es este. ¿Sí? Así. Es facilito. Lazada, saco por debajo y le monto a la aguja. Tejamos entonces los 19 puntos de nuestra muestra. Como regla de todo tejido a 2 agujas, en la primera vuelta el primer punto siempre sí se teje. Vamos a empezar con el punto del borde, que sería un derecho, y hacemos un revés. Luego 3 derechos, luego un revés, 3 derechos, un revés, 3 derechos, un
revés. Tres derechos, un revés y terminamos con la puntada del borde en derecho. Ahora vamos a la segunda vuelta. Esta la vamos a tejer como viene, es decir, que si en la vuelta anterior nosotros tejimos derecho, acá nos tocaría hacer revés. El primero ya saben que no se teje y como es revés, le pasamos como revés. Luego nos toca derecho. Luego 3 revés. Derecho. 3 revés. Y así terminamos la vuelta, tejiendo la puntada que nos corresponde. Ya tejí mi segunda vuelta. Y ahora, la tercera y la cuarta vamos a hacer lo mismo. Es decir, 2 vueltas más parecidas a las que ya tejimos. Entonces, el primero, como no lo tejemos pero está al derecho, pues pasa al derecho. Luego nos tocaría hacer un revés, luego 3 derechos. Y así vamos a terminar esta fila y repetir la siguiente como ya hicimos. Ya terminé las 4 vueltas y aquí no hay ninguna novedad. A partir de esta vuelta vamos a hacer el diseño, así que pongan mucha atención. Vamos a tejer el punto del borde, obviamente es derecho y se pasa sin tejer. Luego hacemos el revés y viene el grupo de los 3 derechos. Me voy al punto del medio y me bajo 1, 2 y 3 espacios y ahí hago una lazada. Y esta lazada va a quedar acá. Luego tejo normalmente los 3 derechos que siguen. Y con la aguja de acá me voy al mismo espacio donde hice la lazada. Voy a montar la lana y saco. Paso para la aguja de acá de esta manera. Luego me toca hacer revés. Vienen los 3 puntos derechos, me voy al medio, bajo 3 espacios y ahí hago mi lazada. Se queda acá, tejo 3 derechos normalmente. En el orificio y luego monto la lana, saco, le paso para acá de esta manera, revés, vienen los 3 derechos, cuento 1, 2, 3 y me voy ahí, hago la lazada que queda acá, 3 derechos, con mi aguja de acá me voy al mismo orificio, monto la lana, saco y le monto por acá abajo, revés, vienen mis puntos derecho, me bajo 3 espacios, lazada y los 3 derechos. Voy al huequito donde tejí la lazada anterior, monto, saco y le paso por acá. Luego revés y termino con derecho, que es el punto del borde. Ya está tejida esta vuelta donde empezamos el diseño y vamos a voltear para hacer la parte del revés. Vamos a tejer como viene, pero con la novedad en las lazadas. Pongan atención, el primero ya saben, no tejemos, está en dirección revés y le pasamos al revés. El punto del derecho, la lazada no la vamos a tejer
y la vamos a pasar en sentido revés, o sea, con el hilo acá, igual que si fuéramos a tejerlo al revés, ¿sí? Pasamos sin tejerle y tejemos los 3 puntos que corresponderían al revés. Viene la lazada, la pasamos, viene el punto derecho, viene la lazada, la pasamos sin tejer al revés, 3 revés, la lazada que la pasamos al revés, derecho, lazada, 3 revés, lazada, derecho, lazada sin tejer, 3 revés, lazada, el punto derecho y el punto del borde al revés. Hemos terminado esta vuelta. Voy a la siguiente vuelta y vamos a hacerla de esta forma. El primero del borde, revés, la lazada con el primer punto vamos a tejerla juntas. Luego viene el punto derecho, la siguiente lazada con el punto anterior derecho vamos a tejerla juntas, pero la vamos a tejer de esta forma. Por aquí y saco la lazada. Luego viene el revés, los dos juntos, la lazada con el punto derecho, el punto del medio derecho, el punto siguiente con la lazada por encima y le tejo junto. Luego viene el revés, puntos juntos, derecho, juntos pero por acá encima, y así, amigas. Por encima, revés y llego al punto del borde. Ahora nos toca la vuelta siguiente, que la vamos a tejer como viene: revés, derecho, 3 revés, derecho, y terminamos de tejerla como viene. Ya terminé mi vuelta al revés, ¿sí? Y miren cómo queda el motivo. Se ven como unos corazoncitos. Ahora, para que ustedes tejan el largo que deseen, dependiendo la prenda, van a repetir siempre a partir de la quinta fila. ¿Cuál es esa quinta fila? Donde hacemos las lazadas, que es en el tercer espacio del tercer punto derecho. Vamos a hacer otro grupo para que vean cómo queda y lo hagan en casa. El punto del borde que es derecho y no se teje, revés, me voy al tercer espacio del tercer derecho, 1, 2, 3, ahí hago mi lazada que queda acá, tejo los 3 derechos normalmente, y saco. Por abajo paso el punto a la derecha, revés, voy al tercer espacio, 1, 2, 3, hago mi lazada que va a quedar acá, tejo los derechos con el de la izquierda, me voy al espacio, monto la lana,
saco por debajo y paso acá. Revés, cuento los espacios, 1, 2, 3, hago mi lazada que queda acá, 3 derechos, voy al espacio donde está la lazada, monto la lana y saco. Hay que tener un poquito de paciencia nomás para que el hilo no se nos salga y quede bien. Ahora, el último motivo. 1, 2, 3. Lazada. Tejo mis derechos. Me voy al espacio. Monto la lana. Y paso por debajo. Es muy fácil, muy sencillo y va a quedar una prenda muy original. Ahora vamos a dar vuelta para hacer el revés. Primer punto, paso del borde. Nos toca hacer derecho porque aquí hay que tejer como viene. Las lazadas las pasamos sin tejer, pero en sentido al revés, como que fuéramos a tejer punto revés. Seguimos con los puntos de revés, pasamos la lazada y nos toca derecho. Y así vamos a terminar esta vuelta. Ya terminé la vuelta del revés. Ahora vamos al derecho. Pasamos el primero del borde sin tejer al derecho, luego viene el revés. Vamos a tejer la lazada y el punto derecho juntos, pero montando la aguja encima y de esta manera. Sacamos la lazada y listo. Luego nos toca revés. 2 puntos juntos, derecho, el derecho más la siguiente lazada por encima y sacamos la lazada, nos toca revés, puntos juntos, derecho, por encima la aguja. Esto es para que quede bien parejito el motivo del corazón. ¿Sí? Puntos juntos, derecho, montamos la aguja, lazada y nuestros puntos del borde. Miren qué bonito queda. Ahora vamos a hacer el revés, que se teje tal como viene, ¿sí? Empezamos con el revés que no se teje, derecho, 3 revés y así terminamos esta vuelta. Bien, amigas, terminé ya la parte del revés de nuestro segundo grupo y miren cómo va quedando. ¿Sí? Ustedes tienen que ir haciendo lo mismo hasta alcanzar el tamaño que deseen, siempre repitiendo a partir de la quinta fila, que es la fila en la que hacemos las lazadas. Practiquen ustedes también y me cuentan cómo les fue. ¿Qué les pareció esta muestra, amigas? Bien fácil, ¿verdad? Pues practíquenla en casa y hagan las prendas que ustedes deseen. No me queda más que desearles un lindo día de San Valentín, mandarles un abrazo de oso, pero de esos osos bien gigantes. Amen, respeten, quiéranse, no solamente en pareja, porque el amor es general, es para tu familia, para tus hijos, para tus amistades, en fin. Si no das amor,
eres una persona amargator, como me dicen mis hijos. Así que piénsalo bien. Feliz día, que Dios me los bendiga. Si les gustó este video, denle dedito arriba. No se olviden de suscribirse activando la campanita para que llegue la notificación de cuando les comparto yo un nuevo